Buenas noches, doctores, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Alguna novedad? Cansados, pero ahí vamos, doctor, ahí vamos. Claro, vamos. Les voy a pedir, hoy día me disculpen, estoy un poco congestionado. De alguna manera les voy a pedir incluso que me ayuden con la lectura, ¿ya? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo solo. Estamos bien ya con lo de los grupos, ¿no es cierto? Y los temas que vamos a ver ahora el fin de semana. Doctor, buenas noches. Respecto a esto de las prácticas de este fin de semana, hay un poquito de duda respecto a lo que nos mandó la organizadora de este evento. Nos mandó un cronograma en el cual están prácticas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y yo quería consultar si es que este cronograma va a ser solo para uno de los dos días, para o bien sábado o bien domingo, o se van a abarcar también sábado y domingo los mismos temas. Exactamente, o sea, se va a ver lo mismo el día sábado y lo mismo el día domingo. Es decir, ustedes tienen que hacer 10 horas de práctica, ¿sí? Entonces, dependiendo de su grupo, les va a tocar hacer el día sábado o el día domingo. Como les había dicho a sus compañeros, si alguien quiere ir los dos días, no hay ningún problema, ¿sí? No les vamos a cortar eso. Pero sería importante que al menos el un día sí asistan, el que les toca a ustedes en el grupo. Si por A o B motivos, por situaciones laborales, por ejemplo, se me ocurre, a usted le tocó el día sábado, no puede asistir el día sábado, pero si el domingo, no hay ningún problema, asista el día domingo a la práctica. Ya, doctor, muy amable. Lo que pasa es que, bueno, hay situaciones en particular y quizás no soy únicamente yo al que le debe estar pasando, que compañeros, por ejemplo, tienen turno el día sábado y se encuentran de salida el día domingo y la mayoría somos de provincias un poco lejanas de Riobamba, ¿no? Claro. Y en ese caso, más que nada era por la cantidad de tiempo que va a ocupar el revisar toda esta materia. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo le hablo particularmente de mi persona. Yo tenía una velada en la noche, que empieza mi turno a las 7 de la noche. Mi opción era, por ejemplo, irme quizás el día sábado, pero como veo que empieza desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, prácticamente yo no alcanzaría a hacer eso. Y peor aún el domingo, porque estoy de salida y no alcanzaría ni a salir, ni a llegar de la uno ni a llegar de la otra. Estaría viendo clases incompletas, a lo que le consulté quizás a a la compañera si es que hay alguna posibilidad de que eso se divida en dos partes, pero según como estoy revisando, según lo que usted me cuenta, podríamos quizás, particularmente yo, ir a la mitad de una clase del uno y recibir el resto de las clases el día siguiente, porque son el mismo cronograma que se va a manejar los dos días, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Podría ir, por ejemplo, el sábado en la tarde y el día domingo en la mañana. Ya listo. Ese era. Muchas gracias. Las órdenes. ¿Alguna otra consulta acerca de este tema? No hay más consultas, está clarísimo entonces. La oportunidad de cambiar, se puede cambiar de un... La chica había dicho que se podía cambiar del grupo uno al grupo 2. Entonces todavía no quedó, no sé si fue a mí que no me quedó claro si cuando le dije yo ya me alistaba o no, porque no ha vuelto a pasar el cronograma de quiénes van por fin al grupo y quiénes van por fin al otro después de las últimas modificaciones. Sí, como le decía su compañero, doctora, eh, el, el taller tienen ustedes que cumplir 10 horas, ¿sí? Más que cumplir las 10 horas es importante, o sea, que asistan a la práctica, pero vamos a hacer dos grupos, ¿sí? Para podernos organizar mejor en los equipos.
Entonces, de tal manera que si alguien tiene que cambiarse, no hay problema. O sea, nos vamos a ubicar de acuerdo al número de médicos que lleguen a la práctica, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, el grupo del día sábado y no puede asistir el sábado y puede asistir el domingo, pues no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, puede asistir usted el día domingo. Es que eso fue lo que le dije yo, que este fin de semana no puedo. Entonces, a ver si podía cambiarme al grupo número 2, que el grupo número 2 tiene la misma información, pero en fecha de 20 y algo de agosto, algo así, si mi mente no me falla. Entonces, para ver si puedo acudir ese día. Y todavía me quedé la respuesta en blanco porque no me respondieron nunca. Bueno, me parece que el del módulo 1 ya no vamos a tener más práctica, ¿sí? La práctica que sería después, bueno, eso tendría que corroborar, ¿sí? Si ya no va este fin de semana, sí, ya no vamos a repetir el tema. Y porque las prácticas de la siguiente semana veríamos el módulo 2 y la última semana veríamos un compilado del módulo 3 y 4. Ah, pero eso no fue la información que ella pasó, pues. Ujú. La información que ella pasó era que estábamos divididos en dos grupos. Un grupo que iba a haber clases el 7 y el 8 y el 10 y algo, por ahí de agosto. ¿Ok? Y el segundo grupo que iba a ver esa misma información el 22 de agosto y el algo de septiembre. Así era. Bueno, voy a confirmar eso porque en verdad ese es ya otro corte. Eso sí voy a confirmar si podemos hacer, ¿sí? Pero por lo Ok. pronto, con ustedes, eso sí les digo, o sea, con ustedes, el módulo que vamos a ver este fin de semana, ya no vamos a volver a ver, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos ahora de básico, ya no vamos a repetir el siguiente taller. Claro, claro, por eso ¿Ya? me interesa saber cómo va a quedar, porque no me da respuesta, pues. Entonces, Bueno, porque lo si ideal, me la pierdo los 2 días y no puedo perderme los 2 días y no encuentro cómo hacer. ahora, eso quiero que quede claro, ¿verdad, doctora? Usted tiene que hacer un solo día de práctica, ¿sí? Un solo día. Usted puede escoger entre el sábado o el domingo. Usted puede hacer un solo día, ¿sí? Eso es lo que en las horas del diplomado compete. Si quiere ir a los 2 días, no hay problema, pero su responsabilidad es netamente un solo día. Listo, ¿Ya? gracias. Listo. Bien, vamos a empezar con la ecografía del tercer trimestre. El día de hoy vamos a hacer una clase corta, porque la ecografía del tercer trimestre tiene mucho que ver con la del segundo. Vamos a repetir muchas cosas del segundo. Vamos a ahondar en algunos temas que me han parecido interesantes que ustedes conozcan, como es la cervicometría, la valoración del bienestar fetal, y vamos a hablar un poquito también acerca de la volumetría o del 3D, ¿ya? Vamos a tocar ese tema al final. Bien, la ecografía del tercer trimestre obtiene mayor rendimiento diagnóstico cuando se realiza entre las semanas 34 y 36 con 6 días. Es controvertida su realización rutinaria en gestaciones de bajo riesgo, debido a resultados contradictorios en la literatura médica. En España, la Sociedad Española de Ginecología sí recomienda su realización sistemática, aunque no sea así en otros países. Esto va a depender mucho de en qué centro estamos trabajando, qué nivel tiene nuestro centro, ¿sí? Y sobre todo de qué tan accesible es la ecografía para los pacientes. Hay algunas anomalías estructurales fetales que pueden manifestarse de manera tardía en la gestación. Ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Cuando veíamos ecografía del segundo trimestre, habíamos dicho que van a haber patologías, pese a que nosotros hagamos el esquema completo, van a haber patologías que no tengan expresión ecográfica. Entonces, de manera tardía, como las cráneoespinales, las gastrointestinales, urinarias y esqueléticas. Parece adecuado diagnosticar estas patologías con anterioridad al parto para poder programarlo en un centro adecuado donde el neonato pueda recibir unos cuidados óptimos para la patología en cuestión.
En gestiones gemelares se realizará control ecográfico cada 4 semanas en gestaciones bicoriales y cada 2 semanas en las monocoriales, prestando especial atención a la patología fetal derivada de la corionicidad, como el CIR selectivo, que es la restricción igual del crecimiento selectiva, o el síndrome de transfusión feto-fetal. Como tenemos una clase específica de patología gemelar, vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Ahora nada más les vamos a nombrar. Bien, ¿cuáles son los objetivos entonces de nuestra ecografía del tercer trimestre? Básicamente van a ser las mismas que las del segundo, ¿no es cierto? Vamos a identificar la vitalidad y la estática fetal, estimación del crecimiento fetal, diagnósticos de anomalías de la localización placentaria, diagnósticos de anomalías del volumen del líquido amniótico, y en casos indicados vamos a adjuntar un estudio Doppler de los flujos fetoplacentarios. ¿Sí? Ya habíamos visto que es importante datar, ¿no es cierto? Datar la edad gestacional real del paciente antes de nosotros realizar la ecografía. Es importante también saber, les voy a hacer aquí una pequeña pregunta, ¿hasta qué semana de gestación el fetito tiene una posición indiferente, como le dicen algunos, o variable, como le digo yo? ¿Sí? ¿Hasta qué edad gestacional? Yo he visto, doctor, hasta la semana 27, 26. Eso iba a decir. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más me da otra opinión? Hasta la semana 28, pienso yo. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? 32. 32 semanas. Sí, esa es la respuesta. 32 semanas. Hasta las 32 semanas el fetito es variable. Incluso en la práctica, les digo, me ha pasado que fetitos de 33 semanas que han estado pelvianos o podálicos, se han dado la vuelta y se han puesto cefálicos, ¿sí? Recuerden que hay también una maniobra, la cual no aconsejo, una maniobra manual, en donde podemos hacer que el fetito cambie su posición, ¿no es cierto? Si está pelviano le podemos poner cefálico. ¿Ya? Solamente nombrarles de eso. Vamos a hacer entonces un estudio de la placenta y el cordón, una biometría fetal en donde si el percentil de crecimiento o el peso fetal estimado está por debajo del percentil 10, vamos a realizar un Doppler, ¿sí? Siempre. Cuando veamos restricción del crecimiento, vamos a ver cómo se clasifican, ¿sí? Cuando es un fetito que tiene un bajo peso para la edad gestacional, o es un RSIU temprano, un RSIU tardío. Vamos a ver cómo se clasifica el RSIU de acuerdo al Doppler, ¿ya? Esto cuando tengamos la clase de RSIU. Vamos a hacer una reevaluación de la anatomía fetal insistiendo en la posible patología evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Por qué debemos insistir solamente en la patología evolutiva? ¿Qué entienden con eso? Les voy a explicar. Quizás, Dígame, doctor, buscar esos marcadores que se llaman blandos y que en el primero, en el segundo trimestre no se pudieron apreciar adecuadamente. Hay que tener claro algo, ¿no es cierto? Si ustedes evalúan un fetito al segundo trimestre, por ejemplo, en búsqueda de una hendidura labial o una hendidura palatina, y esa hendidura no aparece, vemos que el paladar está completo, el labio está completo, entonces significa que el tercer trimestre no va a aparecer, ¿no es cierto? Esa no va a aparecer, entonces no le vamos a dar la insistencia, como por ejemplo si estábamos ya con una ventriculomegalia, en donde sí nos vamos a tener que ya detener más hacia la parte de neurosonografía, ¿sí? A esto hace referencia que la reevaluación de la anatomía fetal, sí, vamos a reevaluar, pero en la posible patología evolutiva que tengamos sospecha, ¿sí? Vamos a hacer el perfil biofísico, como les había dicho, la cervicometría y la volumetría. Perdón. Bien, en cuanto al cordón y la placenta, ya ustedes vieron
toda la patología, ¿no es cierto?, de la situación, de los desprendimientos, ¿sí? Yo nada más quiero acotarles algo, ¿sí? Generalmente, cuando alguien ve estos dos vasitos a nivel de la nuca, ¿qué significa esto? Sí se ubican, ¿no es cierto? Esta es la columna dorsal, columna cervical, aquí empieza la cabecita. Miren, yo he puesto el Doppler ahí y veo cordón umbilical. Cuando yo veo este Circular es el signo, cordón. Sí, circular de cordón, doc. así Cordón es, nucal. ¿ya? Entonces, miren, es muy importante, ¿sí? Es muy importante que ustedes estén seguros que es una circular de cordón, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Haciendo un corte transversal sobre el cuello, ¿sí? En donde, miren, se ve claramente que la circular cierra, ¿sí? La circular cierra. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que aquí hay flujo, que el flujo es únicamente por la incidencia que está a 90 grados, que no se pinta, ¿sí? Pero este cordoncito está conectado con el cordón de acá, ¿sí? Es por eso que me sale entrecortado el flujo en la representación, ¿ya? Entonces, les decía, es importante que ustedes verifiquen que realmente se trate de una circular de cordón, porque puede pasar esto. ¿Quién me ayuda con esta imagen? Es una Vamos, imagen vamos, en sin miedo. 3D de un feto de más o menos unas 12 semanas, 14 semanas, que aparenta tener el cordón como que lo entrecruza el cuello a un costado, pareciera. Exactamente, sí. Es justamente lo que el doctor ha descrito, ¿sí? El cordón, miren, está pasando solamente por el hombro, ¿sí? Es lo que se llama el cordón a hombros, ¿ya? Hay otra situación que es, por ejemplo, también el que llamamos cordón en bufanda, el cual no cierra, ¿sí? Solamente pasa por la región nucal, pero no cierra, ¿sí? Por ejemplo, si este fetito nosotros incidimos, ¿sí? Del lado, por ejemplo, izquierdo del feto, vamos a tener esta imagen, ¿sí? Vamos a tener esta imagen, pero no necesariamente se trata de una circular, ¿sí? Eso quiero que quede claro, ¿sí? Siempre hay que corroborar, ¿ya? En cuanto a la biometría, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Es importante que ustedes aprendan este esquema, ¿sí? No el que normalmente encontramos, ¿no es cierto? En donde los tálamos, como les había dicho, están bien ubicados hacia el cabo, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, los atrios, ¿sí? Es un corte que está realmente un poco oblicuo, no es el ideal, sin embargo, lo que quiero que quede bien grabado es cuáles son los tálamos y en dónde vamos a hacer el DBP. Ya habíamos hablado acerca de la longitud femoral y cómo tiene que estar, ¿no es cierto? Que esta no es la vena umbilical, aunque ahí diga vena umbilical. Ya sabemos cómo se llamaba esto. El seno portal. El Signo seno de la J. portal, ¿sí? El seno portal, ¿sí? Ya les había explicado. Si no vemos el seno portal y estamos viendo la entrada de la vena umbilical, el corte es oblicuo, ¿sí? El día de la práctica quedará esto un poco más claro cuando hagamos biometría en las pacientitas embarazadas, ¿ya? Entonces, habíamos visto que luego de nosotros hacer la biometría, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando yo ya hago la biometría? ¿O qué valor obtengo yo cuando hago la biometría? ¿Qué valor? Yo les había dicho que la máquina va a hacer un cálculo, ¿no? Que es imposible hacer eso, pero la máquina va a hacer un cálculo. ¿Acerca de qué? Las semanas. De la La edad edad gestacional. gestacional. Más que la edad gestacional, ¿qué? El peso. El peso, ¿sí? El peso. Recuerden ustedes el peso, ¿ya? Algo muy importante también, siempre que se trabaje en biometría y nosotros queramos sacar el peso, siempre se debe trabajar con HADLOOK 3, ¿sí? Todos los equipos vienen seteados con todos los HADLOOKs, pero siempre se debe trabajar en HADLOOK 3, ¿ya? Entonces, luego de que nos dé el peso, vamos a nosotros, ¿no es cierto?, a sacarle en percentiles, ¿sí? En percentiles ya habíamos visto al inicio de la charla, un percentil menor a 10, ¿sí? Va a ser ya un fetito que tiene problemas, ¿no es cierto?, con su peso. Luego ya les digo, cuando veamos el RSIU, vamos a ver que incluso un fetito que esté
sobre el percentil 50, pero que tenga una caída de 2 cuartiles, también va a entrar dentro de esta clasificación. Y un fetito que tiene menos del percentil 3 va a entrar directamente, ¿no es cierto?, a una clasificación del retardo del crecimiento intraútero. ¿Cómo saco yo estos percentiles? ¿Cómo saco yo el percentil del crecimiento? La máquina la arroja, doctor, después de tomar las medidas. Claro, pero la máquina, recuerden que nos va a sacar un percentil de acuerdo a lo que esté seteado, ¿sí? Entonces es importante que manejemos nosotros en ese sentido la calculadora, ¿ya? No se dejen llevar, van a ver ustedes cuando hagamos las prácticas, el percentil que nos bota la máquina es muy diferente al percentil que sacamos en la calculadora, ¿ya? De hecho, deberíamos tener percentiles, o sea, mejor dicho, tablas de crecimiento acordes a nuestra población, ¿sí? Sin embargo, las tablas de la OMS no varían mucho, ¿sí? No varían mucho y esas más o menos es las que se están trabajando. Y ¿Ya? Entonces doctor, habíamos dicho, luego de hacer quería comentarle algo, y si hay variación, doctor, porque en el equipo que yo tengo y al utilizar la calculadora de Barcelona, que también la utilizo, sí varía, pero un par de puntos, sí, unos 3 puntos de acuerdo, pero sí hay variación. claro. Recuerde ahora, como le dije, que es muy, muy importante, o sea, hacer una adecuada biometría, ¿sí? Hay que hacer una adecuada biometría. De lo contrario, todo lo que nos salga después, si la biometría está mal realizada, no sirve el percentil, no sirve la clasificación, no sirve nada de lo siguiente, ¿sí? Tiene que ser una biometría bien realizada, ¿ya? Entonces habíamos dicho percentil menos 10, vamos a realizar Doppler, ¿ya? ¿Quién me ayuda con esta imagen, por favor? Vamos, ¿quién me ayuda? Cualquiera de ustedes, vamos, participemos. Sería, ahí se ve del lado derecho un flujo bifásico. ¿Ya? Eh, Vamos con el lado de- izquierdo, ¿ya? Vamos con el lado izquierdo, como les había dicho siempre, desde lo más básico, ¿ya? Desde lo más básico. Miren, ¿qué tipo de transductor es? un transductor convexo. Es vía abdominal, ¿no es cierto? Ya, Ajá, está una cabecita, ¿sí? ¿No es cierto? exacto. ¿Ya? ¿Qué más? Pero, lo que no sé cuál es esta arteria, pues. Ya está bien. Vamos a suponer que es la cerebral media, ¿ya? Vamos a suponer que es la cerebral media porque es una arteria de alta resistencia, ¿no es cierto? Miren, es una sístole grande y una diástole pequeña, ¿sí? Es un flujo de alta resistencia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí, doctor? ¿Qué le parece a usted el ángulo? ¿A qué se refiere con el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que tiene esta arteria? Recuerden que nosotros siempre para hacer Doppler tenemos que hacer ángulo cero, ¿sí? ¿Cómo es el ángulo? Exacto. No está en ángulo cero. No está en ángulo cero, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Esta velocidad, ¿sí? Esta velocidad va a salir alterada, ¿sí? Va a salir alterada. Ustedes van a encontrar en las guías que, a ver si yo puedo borrar eso. Ustedes van a encontrar en las guías que permiten hasta 30 grados, pero luego van a ver ustedes que definitivamente no es aceptable cuando nosotros queremos por ejemplo, investigar acerca de la anemia fetal, ¿sí? En donde vamos a valorar únicamente la velocidad pico sistólica. Entonces, definitivamente no va a ser igual trabajar a 0 grados que a 30 grados, ¿sí? Me va a variar la velocidad y por lo tanto el diagnóstico va a ser más impreciso. Algo más de comentarles acerca de esta imagen, miren, aquí está 22 Hz, ¿sí? Que vendría a ser los cuadros por segundo, ¿sí? Entonces, miren, es un seteado adecuado, pero sin embargo el ángulo está fallando, ¿sí? Fíjense ustedes que han dado una muy buena profundidad, la caja de color está pequeña, mi tamaño de muestra es adecuado, pero el ángulo no está correcto, ¿ya? Nata y queso.
Vamos a hacer. Pero échale más o menos de nata. Bien, en la reevaluación de la anatomía, más o menos, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de que tenemos tres cortes básicos en la cabeza. ¿Cuáles eran? Vamos a ver. Ya hablamos el día lunes, doctor. Transtalámico, transventricular, transcerebeloso. Ya, perfecto. Fíjense ustedes acá, ¿sí? Estos ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Aquí no está el transtalámico, ¿sí? No está el transtalámico. Es una imagen de la guía, pero me sirve muy bien para que ustedes puedan aprender, ¿sí? Aquí estamos viendo los pedúnculos, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado acerca de el corte, que el transventricular es un corte muy bien realizado, ¿sí? Miren, diferencio yo muy bien el cabo del septo pelúcido, veo los atrios, ¿sí? Y la cisura parieto-occipital, que básicamente utilizamos nosotros en el vértice de la cisura, es en donde vamos a poner los calipers para medir nosotros nuestro ventrículo, ¿sí? ¿Qué opinan de este corte, el transcerebelar? ¿Cómo está? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal el corte? Está un poco bajo, no se ve el cabo. Perfecto, sí, muy bien. ¿Qué estamos viendo en vez del cabo? Parecieran las columnas del fornix, la cisura interhemisférica. Exactamente, sí. Son las columnas del fornix. Acuérdense ustedes que la línea interhemisférica debe interrumpirse en el cabo, ¿no es cierto? Debe interrumpirse. Nosotros debemos ver la interrupción y solamente dos líneas, ¿sí? En términos prácticos, les hablaré así, ¿sí? Dos líneas ecogénicas. Y miren, aquí estamos viendo tres. Una, dos, tres. Efectivamente, el corte está un poco bajo y de esa manera va a estar también oblicuado, ¿no es cierto? Vamos a ver la cisterna magna más aumentada de lo que es el estándar para medir, ¿sí? Por lo tanto, este valor no va a ser muy fiable, ¿ya? Perfecto, muy bien, se ha entendido esa parte. En cuanto a la evaluación cardíaca, que también vamos a tener una clase, este, ¿cómo debe ser la evaluación cardíaca? ¿Qué debemos realizar? La Solo vamos a visualización de adentrarnos las un cuatro poquito. cámaras. Sería un Cuatro corto cámaras. donde se ven las 4 cámaras. Ya, muy bien. Primero ve la frecuencia cardíaca fetal. Sí, claro, exactamente. Vamos a ver, ¿no es cierto?, la frecuencia. Eso es lo primero que habíamos dicho. Ya estamos, recuerden, en la reevaluación de la anatomía. Nosotros ya habíamos verificado que este feto tenía latido, ¿no es cierto? Bien, el corte de 4 cámaras realmente no es un corte básico, ¿sí? No es una manera de evaluar el corazón. La forma de evaluar el corazón son con los cortes de Jagger. Son 6 cortes básicos, ¿sí? Está considerado dentro de la evaluación básica del corazón, debido a que en el corte de 4 cámaras se nos van a pasar muchas patologías, ¿sí? Muchas patologías que son fácilmente diagnosticables por ecografía, siempre y cuando hagamos los 6 cortes de Jagger, ¿sí? Básicamente hablaremos que empezamos primero por un situs, y el primer corte que se realiza es a nivel abdominal, corte de 4 cámaras, luego tenemos las salidas de los ventrículos, y también vamos a hacer una evaluación de los arcos, ¿sí? Solamente vamos a hacer una pequeña introducción, no nos vamos a ahondar todavía en este tema, estamos haciendo una introducción pequeña, ¿sí? Luego de eso vamos a hacer una evaluación con Doppler del corazón, ¿sí? Es una evaluación básica. Fíjense ustedes acá, es un Doppler bien logrado en donde no tengo aliasing, ¿sí? Veo claramente que hay un paso de las aurículas a los ventrículos, y sin aliasing, sin aumento de flujo. Esto quiere decir que las válvulas se están abriendo correctamente. ¿Qué más podría, lo que se les ocurra, vamos, lo que se les ocurra? ¿Qué más podría evaluar yo aquí? Vamos, los que tengan más experiencia, ¿qué evaluamos nosotros en este corte? Los Por flujos de dos. entrada.
Flujos de las aurículas Eh, hacia los ya, ventrículos. ya, eso ya valoramos. ¿Qué más? ¿Qué más? La integridad La del tabique, Si hay ¿sí? comunicación integridad, interventricular. La integridad claro. del tabique. La integridad del tabique, que no haya comunicaciones, pero esta no es la manera adecuada, ¿sí? El tabique siempre tiene que estar como paralelo, mi transductor, ¿no es cierto? Un Paralelo aquí, corte subcostal, claro. claro, exactamente, un corte subcostal, ¿ya? Es aquí, por ejemplo, tenemos el Doppler de la salida de la aorta, ¿sí? Vemos claramente el cambio de flujo. Si ven, este flujo que va desde las aurículas a los ventrículos, ¿qué es lo que está pasando? Se está acercando, ¿sí? Acercando a mi transductor en casa. Y aparte vamos a dar este Doppler en el corte de Jagel, en donde vamos a ver los arcos, y el arco órtico con el arco ductal. Los dos tienen que estar en la misma dirección, porque si vemos nosotros aquí un cambio de color, va a ser una patología ducto dependiente, ¿sí? Ducto dependiente. Si ustedes diagnostican una patología ducto dependiente, ustedes salvan la vida de ese paciente, ¿sí? Ustedes salvan la vida de ese paciente, porque un fetito se va a morir ¿cuándo? ¿Cuándo se va a morir un feto? ¿Sí? Se va a morir cuando tenga una patología cardíaca. Un fetito puede estar anencefálico, puede tener gastroquisis, puede tener onfalocele, a no ser que tenga un cierto patología cardíaca asociada, pero todos esos el fetito va a vivir, ¿sí? El fetito va a vivir. Si tiene el fetito, por ejemplo, digamos una hendidura labial y palatina, ese fetito va a vivir, ¿sí? Pero si tiene un problema cardíaco, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, que sea ducto dependiente, no le hemos dado prostaglandinas, el fetito nace, se cierra el conducto arterioso, ese fetito se va a morir, ¿sí? No hay nada que podamos hacer. De ahí radica, ¿sí? Radica la importancia de la evaluación cardíaca, ¿sí? La evaluación cardíaca. Entonces, no debemos estar concentrados en aprender polidactilia, no debemos estar preocupados en hacer la morfología total si no hacemos un ecocardio básico, ¿sí? Esto es en lo que sí se tiene que hacer mucho énfasis, ¿ya? Son patologías que a pesar de que dominen ustedes la técnica, dominen ustedes los temas, aún así hay patologías de expresión tardía que ya habíamos visto que se van a ver hasta en el tercer trimestre, ¿ya? Esto tenemos igual una clase acerca de patología cardíaca. Bueno, vamos a ver las principales, ya que son como 56 patologías cardíacas, vamos a ver algunas, pero más o menos ya para irnos ingresando en el tema, ¿ya? Bien, habíamos visto igualmente que podemos ver alteraciones nosotros ya en el tercer trimestre a nivel del sistema nervioso central. Estos son cortes avanzados de neurosonografía. Solamente lo que les quiero dar a notar, por ejemplo, miren, en este corte axial, si de una ecografía transabdominal, si ven, transabdominal, se ven las calcificaciones, miren, cerebrales, ¿sí? Y también las calcificaciones que están ¿en dónde? El cerebelo. En el cerebelo, ¿no es cierto? Sí, vemos incluso también que hay un vérmix que no está adecuadamente desarrollado, si vemos una cisterna magna aumentado, ¿ya? Parecía, doctor, pareciera como un corte coronal más ahí que axial. Depende en qué posición va a estar el feto, ¿no es cierto? Entonces, esta ecografía de acá, ¿sí? Es importante, por ejemplo, también comentarles que la neurosonografía a esta edad gestacional, si tenemos un fetito que esté cefálico, que es lo ideal, se realiza la neurosonografía a nivel, o por vía, mejor dicho, transvaginal, y en donde vamos ahí sí ayudarnos mucho de la volumetría para luego nosotros realizar los cortes. Ya vamos a capturar un volumen y eso va a ser evaluado luego en la postproducción. Como les digo, este es un corte transvaginal, hay una
diginesia, una malformación del cuerpo calloso, ¿sí? Y la alteración, como habíamos dicho, a nivel del vérmix. En este de acá, por ejemplo, vemos que hay una fisura interhemisférica amplia, ¿no es cierto? Amplia, están bien separados los lóbulos cerebrales y miren, igual continúan las calcificaciones parenquimatosas bilaterales, ¿ya? Ahora, ¿qué patología se les ocurre viendo esto? ¿De qué tipo? Les voy a dar una pista. Esto fue una epidemia, ¿sí? En el Brasil. Y ahí es donde tuvo bastante desarrollo. Ese es como el Zika, ¿no? Chica, El Zika. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a ver alteraciones en el sistema digestivo, nombrarles nada más, ¿no es cierto? El signo clásico de la atresia duodenal, que es la doble burbuja, ¿sí? Recuerden ustedes que en el corte abdominal debemos ver nada más que la burbuja estomacal, ¿no es cierto? Cuando vemos una doble burbuja, enseguida pensamos en una atresia duodenal. Es la representación gráfica y cómo vamos a ver nosotros en la ecografía. Bien, vamos a hablar ahora acerca del perfil biofísico. El perfil biofísico se basa en la observación ecográfica de básicamente 5 aspectos, ¿no es cierto? Que van a tener van a tener un puntaje sobre 10, 2 cada uno, ¿sí? Los movimientos respiratorios fetales, los movimientos corporales, el tono, el volumen de líquido amniótico y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Es una prueba que se considera normal si se establece una puntuación de 8 o superior, ya les había dicho de sobre 10, pero debe incluir un volumen normal de líquido amniótico. La interpretación de los resultados del perfil biofísico debe basarse en el análisis separado de cada uno de los componentes, esto debido a la maduración del sistema nervioso, ¿sí? Que dependiendo de la maduración vamos a tener diferentes componentes como el tono, otro como la reactividad, ¿sí? Y otro como el movimiento. Y entonces, la edad gestacional en que se inicia la práctica de las pruebas se ha fijado arbitrariamente como la mínima en que cabría considerar una intervención en caso de que surgiera algún resultado anormal. En otras palabras, ¿cuándo nosotros podemos suspender un embarazo por A o B motivos? ¿A qué semana? A ver, vamos, así mismo, lo que se les ocurra. ¿A qué semana creen ustedes que yo puedo ya suspender un embarazo? Vamos a suponer que es un riesgo extremo para la mamá, un riesgo extremo para el feto, y yo decido, no puedo esperar más, debo terminar este embarazo. ¿A las cuántas semanas? A las 24 semanas. En caso, Antes de las 28 semanas. en caso de RCU a las 24 o antes. Las 27 o 28 semanas. Hablamos de 26 semanas, ¿no es cierto? Sí, hablamos de 26 semanas. Antes de las 26 semanas prácticamente es una incompatibilidad con la vida, ¿sí? Hablamos de 26 semanas. Cuando nosotros veamos RSIU, van a ver ustedes, ahí es el punto de corte a las 26 semanas para nosotros decidir suspender un embarazo o no, ¿ya? Desde los comienzos del programa, el límite menor de edad gestacional para emprender la prueba ha disminuido conforme ha mejorado la probabilidad de que nazca un prematuro con sistema nervioso intacto, ¿sí? Para no tener la iatrogenia, ¿no es cierto? La iatrogenia que nosotros hacemos por suspender, sacar un fetito inmaduro, ¿no es cierto? Va a tener ese fetito secuelas durante toda su vida. Cada parámetro puede tener una puntuación máxima de 0, 1 o 2 y una puntuación perfecta sacaría 10 de los 10 puntos posibles y se interpreta como un correcto estado de bienestar fetal. Una puntuación de 6 o más probablemente amerite ser observado más de cerca por un especialista por estar en franco riesgo de hipoxia. Una puntuación menor de 5 puede indicar una hipoxia inminente
y la seria posibilidad de tener que inducir el parto de inmediato. Si se suman 8 puntos o más, es probablemente un embarazo estable, sugiriendo que a medida que se comprometen las variables biofísicas, empeora de manera progresiva las condiciones de vitalidad fetal intraútero. Entonces, miren, este sería un resumen, este sería una tabla, ¿sí? Que debe estar indicada, ¿no es cierto?, en nuestro informe, ¿sí? Tal cual, qué parámetro hemos valorado, cuál sería el puntaje, ¿sí? Y cuál sería el puntaje total, ¿ya? Esta hace la reacción a la prueba sin estrés, ¿sí? De la variabilidad cardíaca. Antes se utilizaba un estímulo sonoro, ¿sí? Hacíamos un estímulo sonoro para que ver si el fetito hacía una variación cardíaca. Prácticamente ahora lo que se hace es una prueba de no estrés. Este perfil biofísico debe ser evaluado durante 30 minutos, ¿sí? Durante 30 minutos. Vamos a hablar ahora del siguiente tema del día de hoy, que es la cervicometría. La cervicometría es la medición del cuello uterino para la evaluación del riesgo de parto prematuro. Entre las ventajas de la evaluación ecográfica figuran que es objetiva y no invasiva, ofrece imágenes detalladas de todas las estructuras del cuello y disminuye sustancialmente la variabilidad interobservador. Las indicaciones de la cervicometría son en pacientes con parto pretérmino previo, incluida cualquier categoría, ¿no es cierto? Puede ser traumática, incompetencia cervical, puede ser infecciosa, etc. En un embarazo múltiple, en abortos provocados de repetición, cirugía previa en el cuello, por ejemplo, ¿qué tipo de cirugía? Una conización. Exacto, perfecto, doctor, una conización, ¿no es cierto? Sangrado en la segunda mitad de la gestación, condiciones socioeconómicas malas y malformaciones congénitas del aparato genital, como cuál malformación, por ejemplo. Útero bicorne. Bueno, un útero bicorne va a ser un unicolis, ¿sí? Y realmente no sería por ahí. Sí, estamos bien, es una de las malformaciones mullerianas, ¿no es cierto? Más que en el bicorne, sería en el didelfo, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a tener un cuello que es bicolis, ¿sí? Vamos a tener dos orificios. Entonces, ¿por qué se imaginan ustedes que va a haber problemas, ¿sí? A ver, ¿quién me dice? Quizás no vamos a tener una medición apropiada porque son dos cuellos. Ya, eso que acaba usted de decir es algo muy importante, ¿sí? Siempre tenemos la idea de que cuando tenemos un útero didelfo, y en ese caso, o sea, la división del cuello, al tener dos orificios cervicales, nosotros lo que estamos viendo son dos cuellos y dos úteros, pero eso en verdad no es así. Lo que sucede es que estamos viendo la mitad, estamos viendo dos mitades del útero, ¿sí? No es que la paciente tiene dos úteros, sino ha habido una mala fusión, ¿sí? Ha habido una mala fusión uterina, de tal manera que lo que vamos a tener es la mitad del un cuello y la mitad del otro cuello. Eso va a hacer que obviamente sea más laxo, tenga mayor probabilidad a no sostener el embarazo, ¿no es cierto? Hacer una incompetencia. Es importante que se quede eso grabado en ustedes, ¿sí? Cuando ustedes ven un útero didelfo, no quiere decir que son dos úteros, ¿sí? Sino están viendo ustedes una mala fusión uterina que nos está mostrando es dos mitades del útero, ¿ya? La cervicometría puede realizarse por las vías abdominal, transperineal, transcervical y transvaginal, ¿sí? La que vamos a ver es la más importante, solamente les voy a nombrar cómo son las vías, pero la cervicometría se hace por vía transvaginal, ¿sí? Transvaginal. Solo les vamos a nombrar a las otras, pero quiero que quede grabado en ustedes. La cervicometría se hace transvaginal y vamos a ver incluso por qué. Miren, la vía abdominal,
No deviene la prueba evaluadora ideal por las siguientes desventajas. Tiene una mala reproductibilidad, requiere que la vejiga esté llena. Es difícil la evaluación cuando la presentación está encajada. Hay dificultad para proceder en placentas anteriores, bajas y previas, así como para evaluar en el caso de pacientes obesas. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto? La grasa es nuestro peor enemigo en la ecografía. Insatisfactorio en muchos de los casos el examen del orificio cervical interno y del canal endocervical, aun cuando las condiciones sean favorables. Y la detección sistemática del funneling, ¿sí? Para los que no saben qué es el funneling o el túnel, ya va a quedar esto un poco más claro cuando veamos más adelante las ecografías, que puede pasar inadvertida, ¿ya? La vía transperineal se realiza en condiciones de riesgo. Disculpen otra vez. Al respecto, se ha demostrado que existe una gran correlación entre las medidas vaginal y perineal, aunque las imágenes son más nítidas en la primera, pues en la segunda, 80% de los cervix pueden ser medidos adecuadamente y en 10% de ellos no se van a identificar. Y en el otro 10, los orificios cervicales interno y externo no se pueden observar por la presencia de sombras. Sin embargo, es bonita esta imagen que se ha logrado por la vía transperineal para que vean ustedes todo lo que podemos evaluar, ¿sí? Por la vía transperineal. Se ve la uretra, la vagina, el recto, ¿sí? Separados cada uno, y la vejiga, ¿sí? Y la vejiga. Esta vía transperineal, por ejemplo, nos sirve muchísimo cuando nosotros queremos hacer otro tipo de evaluaciones, como por ejemplo la evaluación del piso pélvico, ¿sí? Para ver un cistocele, un rectocele, es realmente es la vía ideal, es la vía ideal. Si a esto le agregamos una reconstrucción volumétrica, pues el diagnóstico es bastante certero. Y como les había dicho, la vía transvaginal, que es la única que quiero que sepan ustedes que es la que funciona, ¿sí? Resulta ideal. Ya habíamos visto incluso, ¿no es cierto?, la diferencia entre hacer una ecografía transvaginal y abdominal cuando hacíamos la evaluación pélvica. Es la técnica adecuada para visualizar el cuello uterino, el funneling o el túnel, como les había dicho, y todas las estructuras cervicales, por mayor cercanía también del transductor a este. No obstante, a pesar de sus ventajas, pueden presentarse algunas dificultades en la visualización de estructuras cuando existe un segmento inferior poco desarrollado, fibromas uterinos o miomas, que según la ubicación de estos últimos obstaculiza evaluar convenientemente en algunas ocasiones el orificio cervical interno. ¿Cuáles son las variables medibles a través de la vía transvaginal? Podemos medir la longitud del cérvix, el que puede medirse la longitud total, definida como la distancia entre el OSI y el OSE, independientemente de la presencia del túnel, ¿sí? Podemos realizar una valoración adecuada del OSI si este se encuentra, ¿no es cierto?, cerrado, entreabierto o abierto. La maduración o no del cuello, definido por la presencia o ausencia de área glandular. Visualización del área glandular como una zona hiperecoica o hipoecoica alrededor del canal cervical, que corresponde al área histológica. De hecho, su desaparición es un elemento que apunta hacia la maduración cervical. La presencia del funneling, del túnel o no, se mide la longitud y se calcula el porcentaje de tunelización. Esto vamos a hacer un ejercicio ya mismo. Y la existencia de este último a partir del OSI requiere cuando menos que una especie de embudo se dilate 5 milímetros, con vértice en el canal cervical. La amplitud del túnel se corresponde con la dilatación del OSI y es posible medir su longitud funcional. Bien, ¿cómo va a ser la técnica? Todo esto que hemos acabado de leer aquí, ya les voy a explicar ahora en el gráfico y va a quedar mucho más claro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la técnica? Vamos a hacer por vía transvaginal, ya les había dicho, vamos a evitar la presión excesiva sobre el cérvix, pues elonga artificialmente el cuello.
hay que colocar el transductor en el fondo del saco anterior para facilitar una vista sagital. Si es que la paciente tendría un útero retroverso, igual me voy al fondo del saco anterior. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, doctores? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que dependiendo de la posición uterina, vamos a irnos al saco anterior o posterior. En ese caso sería el fondo del saco de Douglas. Ya. Esta es una pregunta nada más capciosa, ¿sí? Porque miren, a pesar de que el útero sea retroverso, el crecimiento uterino va a ser hacia la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Nunca va a crecer el fetito hacia el recto, sino igual va a haber, ¿no es cierto?, un redireccionamiento del útero hacia una posición que sería en anteversión, ¿sí? Todos los embarazos van a terminar en anteversión, ¿ya? Era una pregunta nada más que capciosa, entonces, Ok, siempre, ok. exacto, sí me entendió. Entonces, siempre va a ser la evaluación en el fondo del saco anterior, ¿ya? Vamos a disponer de un transductor de alta frecuencia, eso ya sabemos, es un transductor transvaginal. Vamos a efectuar 3 movimientos, un antero-posterior para lograr centrar el cuello, laterales para identificar el canal cervical y rotatorio para visualizar completamente el conducto cervical. Estos 3 movimientos son al mismo tiempo, ¿sí? Son al mismo tiempo. Ahora que hagamos las prácticas, les voy a enseñar cómo, por ejemplo, sigo yo la línea de la columna, cómo, por ejemplo, puedo hacer un corte, por ejemplo, en el páncreas, ¿sí? Y eso les va a servir igual para que hacer esos 3 movimientos al mismo tiempo les permitan visualizar completamente el conducto cervical. Estos 3 movimientos nos sirven para absolutamente todo, ¿sí? Cuando yo efectúo estos 3 movimientos, por ejemplo, en la pared abdominal, puedo colocar un vaso, por ejemplo, las uterinas, sí, que son las más difíciles, para ponerles en ángulo cero. Vamos a realizar 3 mediciones como mínimo en cada exploración y lo importante es tomar en cuenta la más corta, ¿ya? Vamos a ejecutar al menos una medición con estrés, ya sea durante un pujo sostenido, es decir, valsalva, ¿no es cierto? Pedimos a la paciente que puje, una contracción uterina o el empuje del fondo uterino por 15 segundos con el fin de apreciar mejor la competencia del OSI. Esto es muy importante, ¿sí? Porque a veces hay OSIs que están muy dilatados, ¿sí? Pero al momento que ustedes hacen acostar a la paciente, ese prácticamente se cierra, ¿sí? Vale. Y el momento que ustedes hacen que la paciente haga valsalva, ¿sí? Ahí van a ver la dilatación verdadera que tiene ese orificio cervical interno. También se considerará el ancho de la protrusión de las membranas cuando La este sangre se te produce. ¿Ya? con Entonces, esta cosa. miren ustedes, aquí tenemos lo que habíamos estado hablando. Sí, en teoría, ahora vamos a ver traducida a imágenes, ¿ya? Esta es una representación, miren. ¿Qué tenemos aquí? Ayúdame primero con la imagen, ¿ya? Vamos a ver primero la imagen. Vamos, cualquiera. Vamos, doctores, vamos. Ayúdeme con la imagen del lado derecho. Ese es un corte transvaginal, doctor, Ya, a nivel del cuello uterino. perfecto. Aparenta un cuello corto con una estructura necoide en forma de embudo. Ujú. ¿Qué es esto de aquí? Esa es la cabeza fetal. Visualizamos incluso cabello, ¿sí ven? Se visualiza el cabello. Ya, ¿qué más? Entonces, fíjense, esto es lo que habíamos hablado acerca de túnel, ¿sí? Este es el túnel, ¿ya? Este es el túnel, que en este caso tiene una forma de Y, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Cómo va pasando de una letra T a una letra Y y luego una letra U. Cuando la letra U, esta es eh,
la que prácticamente nos va a avisar de que el parto es inminente, ¿no es cierto? Es inminente. Vamos a analizar ahora esta imagen, miren. Hablábamos, ¿no es cierto?, entonces de una longitud total, ¿sí? ¿Cuál es la longitud total? Miren, este es el OCE, ¿sí? Perdón, disculpe, este es el OSI, ¿sí? Es el orificio cervical interno y este es el orificio cervical externo. El orificio cervical interno está dilatado, ¿sí? Está dilatado. Esto es a lo que conocemos como funneling o túnel, ¿ya? Es importante que ustedes reconozcan, sí, que esta línea hipoecogénica que está hacia afuera, esto no es dilatación, ¿sí? Esto no es dilatación, ya habíamos leído que esto es una maduración del cuello, ¿sí? Este cuello es un cuello inmaduro, porque todavía vemos nosotros la línea hipoecogénica, ¿sí? Esto no es dilatación, no confundan, aquí hay líquido, pero esto es, digamos, de consistencia mucoide, ¿sí? Esto es glandular. Entonces, la longitud total cervical va a ser, miren, desde donde empieza el OSI hasta el OCE. Esta va a ser la longitud total, ¿sí? No importa que esté dilatado, ¿ya? Esta va a ser la longitud total, que sería la suma de la longitud del túnel más la suma de la longitud funcional. La longitud funcional va a ser entonces desde el vértice del túnel, ¿sí? Hasta el OCE, ¿sí? Hasta el OCE. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a llevar esto, ¿no es cierto?, a porcentajes, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar estas medidas a porcentajes? Miren, con esta fórmula, ¿sí? La longitud del túnel dividida para la longitud del túnel más la longitud funcional, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. A ver, tienen todos una calculadora al lado, ¿no es cierto? Miren, quiero que me digan en qué porcentaje está la dilatación de este cuellito. Este cuellito tiene 15 centímetros, 15 milímetros, perdón, 15 milímetros de longitud funcional y 25 milímetros de funneling o longitud del túnel. A ver, hagan por favor. 0.37. A ver, ¿quién más? Disculpe, ¿puede repetir Doc las medidas? 25 el túnel, sí, 25 el túnel y 15 la longitud funcional. Allí abajo en la 40. fórmula es A más B o A por B. Mira, es A más B, ¿sí? A más B y vamos a dividir A para A más B. 0.6. No, 0.37 me da a mí. 0.375. 37,5%. 0.6. 62. Sí, exacto, punto 62, ¿sí? Eso vamos a multiplicarle por 100 para sacar en porcentaje, ¿sí? Entonces me da una dilatación del 62%, ¿sí? A ver, hagamos Disculpe, ahora. ¿cómo hicieron para que le diera punto 62? Porque sumé 15 más 25 y me da 40. Y 15 entre 45. No, no, Que es es que A, que es 15 dividido para A más B, que es 40. A, 15 dividido para 40, 0.62. A es 25, no es 15. Ah, ok. 25 dividido para 40. exactamente, A es 25, exacto. A es 25, ¿ya? A es 25, ya, perfecto. Eso es lo que estaban haciendo mal. Eso vamos a multiplicarle por 100. Entonces, miren, valores sobre el 50% se asocian a efectos adversos, ¿ya? Listo. Eso es toda la conclusión de este estudio, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una dilatación del OSI, hacemos con esta fórmula y multiplicamos por 100 para sacar en porcentajes. Y concluimos que un porcentaje mayor al 50% se asocia con efecto adverso. Nada más, ¿sí? Nada más. Doc, una preguntita. Ya. Sí, diga.
¿Puede repetir lo último que se escuchó entrecortado, si es tan amable? Ya, claro, con gusto. Primero vamos a ver, ¿qué pregunta tenía, doctor? Doc, la pregunta mía es, la longitud del túnel se mide desde, en este caso, en esta imagen que nos está presentando, desde... Digamos desde el cabello del fetito. Desde Exacto, ahí sería. Sí, desde el cabello del fatito hasta donde empieza el embudo. exactamente. Sí, hasta ahí. Sí. Ah, ok. ¿Ya? Ok. Y la otra parte es desde donde empieza el embudo hasta donde Hasta el termina. 11. Exacto, hasta el 11. Sí, Hasta el 8. Ok. hasta el 11. ¿Ya? Ok, gracias. Bien. Entonces, para concluir, les decía que cuando ya sacamos en porcentaje, sí, todas estas medidas, vamos a concluir, simplemente ponemos el porcentaje que nos salió de la fórmula y ponemos una nota de que porcentajes mayores al 50% se asocian con efectos adversos, ¿ya? Nada más. Perdón, doctor, buenas noches. Bueno, Para hacer la medición del túnel, ¿tiene que hacerse la maniobra de Valsalva, pedirle a la paciente que puje? claro, claro, sí, eso es lo que les decía. Ahora miren, si ya ustedes ven que está un OSI así de dilatado, ya no es necesario, ¿no es cierto? Que hagamos, que la paciente haga Valsalva, pero siempre hagan que la paciente haga Valsalva si ustedes ven un cervix normal, por ejemplo, como en este caso, miren, si ven, este es un cervix normal. O sea, a esta paciente sí, y le vamos a hacer definitivamente que haga Valsalva, ¿sí? Sí quedó claro eso, Doc. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto. Brown y demás introdujeron los vocablos que definen los cambios anatómicos y morfológicos cervicales durante el embarazo en formas de la Y, U y B. La primera de esas configuraciones, también descrita en T, es lo que hablábamos aquí, ¿no es cierto? La T es normal, ¿sí? Es normal. La segunda, una curva exagerada, y la tercera, la tunelización como tal. Consiste en la separación de puntos de unión del UCI, del OSI, perdón, de 5 milímetros o más. ¿Sí? Entonces tenemos la T, la y la U. Miren, esto solamente de manera mnemotécnica, ¿sí? Pero es obvio pensar que este cuello está mucho más dilatado que el de acá, ¿sí? Solamente con una mnemotécnica que ustedes sepan de la T, la y la U, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué porcentaje le pondrían a este cuellito? Se pareciera el 100%. ¿No es cierto? El 100%, ¿sí? El 100%. No vamos a estar ahí midiendo. Ya, eso a la vista está al 100%. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a resumir. Disculpen, por favor, que estoy bien congestionado. ¿Quiere alguien ayudarme con la lectura, por favor? De la Otro. Ya vamos. Ya, determinar la longitud de la porción cerrada del cuello endocervical cuando ambos labios del cérvix tienen el mismo grosor. Recordar que en pacientes con cuello muy corto, menos de 15 milímetros de largo, no se observa generalmente la curvatura del canal. Considerar que la distancia entre el OSI y el OCE no siempre se presentan como una línea recta, pues en un 50% de las pacientes es curva. Tener en cuenta que si bien el OSI suele ser plano o adquirir una configuración isósceles, el externo se conforma simétricamente. Medir en una línea recta o por la curva del canal, tomando varias líneas rectas y sumarlas, pues ambos métodos son correctos. No olvidar nunca que las contracciones uterinas pueden modificar la longitud cervical y que por tanto cuando ocurren deben medirse en el momento de su aume. Ya, perfecto, ¿cierto? Igual más o menos lo que habíamos conversado antes acerca de la medición de la cavidad
endometrial, ¿no es cierto? Podemos hacer de 3 maneras sumando, ¿sí? O una sola línea longitudinal, como está aquí, miren, ¿sí? Una sola línea longitudinal. Ambos métodos están correctos. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que si es que hay contracciones uterinas, deben medirse en el momento de su acné, es decir, en el momento cúspide de la contracción, ¿no es cierto?, cuando más fuerte esté, es decir, que es como hacerle valsalva igual, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver la dilatación real, como les había dicho, del orificio cervical interno. Siempre recuerden que al tacto, sí, al tacto, el orificio cervical externo va a aparentar que está cerrado, por eso es la ecografía de gran ayuda, ¿sí? Mientras que el orificio cervical interno puede estar completamente dilatado, como ya habíamos hablado, más de 5 milímetros, ¿sí? Es una gran ayuda para el ginecólogo. Bien, ¿cuál es el punto de corte? Sí, el punto de corte van a ser 25 milímetros, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, si tienen ustedes una longitud cervical total de funcional, ¿sí? Que no esté dilatado, más de 40 milímetros, listo, está normal. ¿Sí? Si es que esa paciente tiene 25 milímetros, igual está normal. Si tiene menos de 25 milímetros, esa paciente necesita un control más estrecho, ¿sí? De su longitud cervical. Necesitamos hacer cervicometrías seriadas. Y por último, quería tocar nada más, ¿sí? Porque recuerden ustedes que las semanas de gestación para nosotros realizar la carita fetal, sí, que es lo más comercial de la ecografía, se las realiza de las 29 a las 32 semanas, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar con esa imagen? Se observa una ecografía 3D con un ¿Qué tipo feto. de imagen es? No le escucho, doctor. Bueno, es con un equipo 3D, o sea, Ya, es lo que le puedo decir. Y ya, que para mi impresión es un feto a término. ya. ¿Alguien más que vea algo más aquí? ¿Cómo le llamamos nosotros a esta ecografía? Sí, en el vulgo, ¿cómo le decimos a esta ecografía? ¿Ustedes creen que estas sombras que tiene el fetito son reales? Si ven que el feto tiene sombras, como que le hubiésemos puesto una luz. No, no son reales, el equipo las Exacto. crea. Eso, entonces, ¿cómo llamamos esta ecografía en el vulgo? ¿Sí? ¿Cómo le llamamos? Esta es la famosa 5D, ¿sí? Es la famosa 5D. Es la que me va a agregar tonos color piel, ¿sí? Tonos color piel y sombras, ¿sí? De una manera artificial, ¿sí? Con el software. Eso nos va a hacer que nosotros tengamos, como decirles, mayor asimilación de las imágenes, ¿sí? Se van a ver Da más naturales. un mayor efecto de profundidad también. Nos da un mayor efecto y sobre todo realza, como les digo, las facciones para que podamos ver de una manera más natural las personas que no están acostumbradas a ver ecografías. Y entonces, el 5D es mal llamado 5D, sí, es simplemente un software que va a agregar estos detalles que hemos hablado a la ecografía 3D, sí, al volumen que nosotros hemos tomado con el transductor volumétrico, ¿ya? Ahora, mi consulta es, ¿en qué patologías está indicada la ecografía 5D? ¿Por qué les hago esta consulta? Porque tengo, por ejemplo, en mi consultorio varios pedidos, ¿sí? En sospechas de anomalías fetales, siempre me piden ecografía 5D. En el labio leporino. Ya, ¿qué más?
hay que dejar de utilizar ese término también, ¿sí? Recuerden que se llama labio hendido, ¿ya? Labio hendido. A ver, ¿en qué más? Agenesia de nariz, de oreja. Sí, podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, patologías, pero que nosotros ya las vamos a diagnosticar en 2D, ¿sí? En 2D. Realmente, la ecografía volumétrica como tal, no, hablándoles específicamente del 5D, simplemente nos va... Ayudaría, Ajá, ayudaría, doctor, también en ver trisomía 21. ¿por qué? Puede ser que las facciones se puedan apreciar en algunos casos. Sí, no solo para Claro, la trisomía, ¿no? Hay claro. algunos genetistas incluso que hacen ecografía, sí, que están llevando esto a un nivel para reconocer en, en No varios sé, signos, ¿no es cierto? En en el varios T, en signos. el T21 podría verse lo que se llama en una toma de perfil, la nariz en silla de montar y quizá la Eso, protrusión de la lengua. claro. Ahora, mi pregunta es, ¿yo puedo ver eso en 2D? Aquí Lo de la aquí lengua podría sí. ver también la macroglosia, ¿no es cierto? Sí, puedo ver micrognatia, todo eso está bien. Pero mi consulta es, ¿yo puedo ver eso en 2D o necesariamente necesito hacer volumetría? Sí se puede ver. Ya, eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. El diagnóstico se lo hace en 2D, ¿sí? Un 2D bien realizado. ¿De qué se nos puede servir la volumetría? Es cuando nosotros vamos a manejar multiplanar, ¿sí? Multiplanar, que es otra situación, ¿sí? Esto realmente, como les digo, tiene indicación netamente de entretenimiento, ¿sí? Netamente para que vean los padres. Indicación médica para esto no existe, definitivamente no existe, debe ser categórico en eso. En el sentido de hacer una neurosonografía por volumetría es otra situación, ¿sí? En donde vamos a manejar, como les digo, el multiplanar y no tanto la ecografía 5D. Entonces, sepan ustedes, eso les digo, que la indicación médica por una ecografía 5D no existe, ¿sí? No existe. Eso tiene que quedar claro, ¿ya? Si ustedes revisan, por ejemplo, de la manera que hacemos nosotros el estudio morfológico, en ninguna parte hacemos volumetría, en ninguna, ¿ya? Solo eso quería comentarles de eso. Como les había dicho, hoy teníamos una clase corta. Este, espero que haya quedado claro. Como siempre, la intención es de que lo más importante quede grabado en sus retinas, ¿sí? Vamos a... El día de mañana verán con Paul lo que es patología y Dios mediante el día sábado nos estaremos viendo en la mañana en las prácticas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿usted es ginecólogo o es imagenólogo? Yo soy ecografista, tengo la maestría en ecografía. Ok, ok. Mm. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema? Bien, en vista de que está todo claro, nos vemos el día sábado, ¿ya? Que tengan Muchas buena gracias, noche. doctor. Hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias, Muchas Doc. gracias. Hasta mañana. A las Luego, órdenes, doc. que pasen bien. Al final la debe tener equipo, como la chica esta.